¿Creen ustedes que podría haber una ciudad privada, 100%, en el cual las calles son privadas, los parques son privados, todo es privado? Y cuando digo privado, no significa cerrado. Es decir, hay que diferenciar entre dominio y uso. Algo puede ser dominio privado y de uso público. ¿Cuál es el principal ejemplo que tenemos en las ciudades hoy en día, por ejemplo, de un elemento, un edificio, un espacio de uso público y dominio privado? Los malls. Exacto. Claramente cuando entramos a un mall no pagamos por entrar. Sin embargo, es un espacio privado, de uso público. Pues bien, esa estructura de mall podría ser trasladada a la ciudad. La lectura creo que es muy interesante. El libro, ¿quién ha leído el libro entero? Pues hay que leerlo. ¿Vale? Y yo os recomiendo otro libro que también se llama The Triumph of Cities, que es un libro nuevo, que también es genial también, para leer también. El caso es, las ciudades hoy en día, sin lugar a dudas, son los espacios en los cuales se ha creado la mayor riqueza en el mundo. La India, por ejemplo, ha empezado a salir de la pobreza cuando Mumbai ha empezado a ser una ciudad productiva. La gente sale de la pobreza cuando se traslada del campo a las ciudades. La ciudad es el lugar de relación en el cual los seres humanos han elegido vivir libremente, porque es donde se encuentran todas las facilities. O sea, por ejemplo, en el campo no hay cardiólogos, no hay ginecólogos, no hay pediatras. ¿Dónde están esos médicos? En las ciudades, en los grandes hospitales. ¿Por qué? Porque en las ciudades es donde se produce el fenómeno de división del trabajo, que ustedes conocen, supongo. ¿Lo conocen todos? El fenómeno de división del trabajo perfectamente. ¿Por qué? Porque son densas. Hay mayor número de personas interactuando libremente unos con otros. Aunque sean ciudades públicas o ciudades secuestradas por planes urbanísticos, o sean ciudades donde hay leyes brutales, coercitivas. La realidad es que al final el fenómeno de división del trabajo se da en las ciudades, mayormente que en el campo. Esa densidad, Cloudy City, esa gran densidad, es la que hace que el fenómeno de división del trabajo se pueda producir y por lo tanto puede haber un desarrollo económico mayor y se pueda crear riqueza. Por eso la riqueza que se ha creado en el mundo en los últimos 20 años, 30 años, 40 años, se ha creado en las ciudades. ¿Se crea riqueza en el campo? Sí, por supuesto, pero en relación a las ciudades es nada. Y como decía, ciudades que han empezado de repente a ser productivas, como por ejemplo es en la India, en Mumbai, han empezado a sacar a gente de la pobreza en una velocidad brutal. O Singapur, o Hong Kong. Hong Kong, por ejemplo, es un claro ejemplo que hablaré ahora el sábado no, el lunes, en The Future of Free Cities, como Hong Kong, la gente pensaba que iba a ser derrotada o aniquilada por el gigante chino. Y la realidad es que Hong Kong ha sido un foco de atracción, o un foco tan brutal, la ciudad que es una almost free city, casi una free city, ha matado el comunismo en China. O sea, lo ha matado. O sea, esa ciudad de Hong Kong ha conseguido que en China de repente digan, oye, es que esto no funciona. Es que aquí o abrimos barreras, o abrimos mercados, o nos morimos todos. Y de repente cuando China se ha convertido en un país que es comunista, pero a la misma vez es un país donde hay un libre mercado brutal en economía. Entonces, eso ha producido que haya todos los días en China saliendo un montón de gente de la pobreza. ¿Y dónde están? En las ciudades. Las ciudades es el lugar donde la gente ha elegido vivir libremente porque precisamente es el lugar que le proporciona a la gente esas facilities, servicios. Y es el lugar donde se crea riqueza. No puede haber creación de riqueza, o sea, no puede haber bienestar social sin creación de riqueza. Crecimiento económico y bienestar social están totalmente ligados. Entonces, dicho esto, digo, se crea en las ciudades de hoy en día, o sea, las ciudades de hoy en día que están totalmente planificadas, centralizadas, que hay una importante cantidad de espacios públicos no productivos, ¿se crearía más riqueza si fuesen privados? ¿Creen ustedes que sería posible en las ciudades privadas? ¿Cómo serían? La realidad es que en el pasado las ciudades eran privadas. Estaban los charters que daban los reyes para hacer las ciudades.
El agua en Londres, en el siglo XIX, eran empresas privadas las que suministraban el agua. No eran empresas públicas como hoy en día. El metro de Madrid eran empresas privadas, no como hoy que son metros de empresas públicas. Entonces, hemos ido hacia un camino que es cada vez, cuando digo público, me refiero a dominio público, ¿vale? Hemos ido cada vez más hacia el dominio público y el espacio público entendido como dominio público. Y hemos abandonado por completo la posibilidad de ciudades privadas o ciudades libres, entendidas desde el punto de vista urbanístico o de otros puntos de vista. Entonces, la pregunta que os hago es esa. ¿Creen ustedes que sería posible y cómo lo harían? Juan Carlos. A pequeña escala se puede ver acá un cierto esquema similar. Por ejemplo, está Majadas. Hace tiempo hubo un problema porque aquí hay una ley seca que dice que a partir de cierta hora ya no puedes expender bebidas alcohólicas. Pero como ese es un sector privado, pero de uso público, adentro estaban vendiendo licor. Entonces, las autoridades no podían hacer nada porque es un sector privado. Bueno, en España es aún peor. En España, cualquier establecimiento de uso público, un bar, se considera público. Por lo tanto, las normas públicas intervienen en ese bar. En España ahora han sacado la ley del tabaco, en la cual se prohíbe que se pueda fumar en cualquier establecimiento público, bar, restaurante, prohibido. Entonces, claramente hay una clara interferencia entre lo público y lo privado. En mi restaurante, es mío, yo establezco las normas que yo crea convenientes, como si digo que hay que ir desnudo para entrar al restaurante. Entonces, quien quiera entrar a comer desnudo en mi restaurante, entrará. Y quien no quiera entrar, no entrará. Y si pongo que se puede fumar en mi restaurante, quien entra, entra no coaccionado. Entra sabiendo que hay gente que va a fumar. Entonces, las normas, entendidas desde un punto de vista privado, serían éticamente correctas. Sin embargo, porque no están agrediendo las libertades individuales. No, las normas esas que, por ejemplo, se ha puesto en España ahora una ley en la cual se prohíbe fumar en todos los establecimientos públicos, y los bares, aunque estén en un recinto privado, son públicos, o están abiertos al público, se entienden así por las leyes administrativas, claramente hay una agresión clara a la posibilidad de establecer las normas en tu casa. Entonces, una cosa es, o sea, la diferencia entre las normas de carácter contractual a las normas de carácter impositivo es que las normas de carácter contractual, los individuos libremente ejercen contratos o las aceptan, las cláusulas. Cuando tú entras en mi establecimiento, si yo pongo que hay que entrar desnudo, aunque fue, por ejemplo, estúpido, pero lo puedo poner, nadie te ha obligado. Y tú entrando desnudo, entras desnudo porque has firmado un contrato conmigo. Hace poco plantearon en el Congreso de España, un diputado planteaba que por qué no se ponía un chip a los coches para controlar cuánto recorrían, y en función de cuánto recorrieran, pues si recorrían más de unos kilómetros concretos, empezasen a pagar impuestos por esos kilómetros que recorrían. Y yo le dije así, pues usted está loco. Usted está loco. ¿Cómo va a plantear eso? Pues esto fue una comisión de un partido político, no fue el Congreso de Diputados, que se iba a llevar a Congreso. Usted está loco. Y dice, hombre, igual que cuando entras a un parque en privado, te hacen una fotografía. Y yo, no es lo mismo. Estás imponiendo un chip en los coches a todo el mundo, y cuando tú entras a un parque en privado, tú entras porque quieres entrar y sabes que para entrar te van a hacer una fotografía porque es para la seguridad del parking. Y tú libremente has firmado un contrato en el cual permites unas cláusulas que te hagan una fotografía. Sin embargo, que a ti te digan que te van a poner cámaras por todas las calles públicas y además te van a hacer fotografías o te van a hacer o poner un chip en tu coche o en tu cerebro, es muy diferente. No tiene nada que ver. Sí, pero a pequeña escala, por ejemplo, cuando el concepto de condominio, o sea, el condominio tiene sus calles propias del condominio, tiene su reglamento interno, o sea, incluso aquí pues todavía hay empresas que distribuyen agua a nivel privado, ¿me entiendes? Que son lugares donde el gobierno no ha llegado a poner su red de distribución, y puede venir uno y pedir una concesión y te la dan. Hombre, yo siempre digo que Guatemala está mucho más avanzado que España en cuestiones urbanísticas. De hecho, el POT yo creo que es un paso atrás. Es un paso hacia donde no hay que ir. En España tenemos un urbanismo totalmente comunista. Bueno, socialista en realidad. Existe la propiedad, pero los medios de producción, o sea, lo que sería el desarrollo del suelo, totalmente monopolizado por el Estado, la asignación de uso del suelo, y los derechos de desarrollo están nacionalizados. Es decir, es el Estado, mediante planes, el que dice lo que se puede hacer. Entonces, las calles, aunque sean en condominio, tienen que ser públicas.
Una vez que se termina una urbanización, las calles están entregadas al ayuntamiento y pasan a ser de titularidad pública por ley. Público. Sí, sí, aunque tú pongas una valla, nadie le puede impedir pasar por ahí. Es por ley. Es por ley. Entonces, claramente, Guatemala, en algunas cuestiones, está muy avanzada en ese aspecto con respecto a España. Y cuando digo avance, me refiero a, bueno, para empezar, en Guatemala hay contenidos privados y también cerrados, o la ciudad se ha cerrado por completo de muros con vallas electrificadas porque no hay seguridad. Entonces, claramente esa falta de seguridad hace que la gente se cierre. El principal espacio de relación de las ciudades es la calle. Y si es por Guatemala, no ve gente en la calle. ¿Por qué? Porque tiene miedo a ir por la calle. Y como no hay gente en la calle, ¿qué pasa? Porque hay comercios en Planta de Paja. Zona 1. ¿Por qué no hay comercios o sea, porque hay edificios casi derruidos en la zona 1 que no se arreglan o funcionan o instalan comercios los propietarios? Porque no va a haber gente que va a ir por la calle. Ahora hay una actividad que, bueno, cuando estuve en agosto aquí, habían puesto, no sé si sigue funcionando, habían asfaltado una serie de calles y puesto policías que van contigo en un recorrido de bar en bar. Bueno, parecía una tomada de pelo desde el punto de vista. O sea, y además te intentan decir que así estás favoreciendo al comercio del barrio para que de esa forma se pueda arreglar el barrio. Y si tú planteas que el barrio pueda tener su seguridad privada y pueda organizarse y que esa zona es segura, ya verás cómo enseguida va a empezar a gente a ir a la zona 1 y va a arreglar sus edificios y va a poner comercio. Entonces la calle como principal espacio de relación se ha perdido en Guatemala. La gente va en coches con vidrios tintados y con cuidado y algunos blindados. Entonces, claramente la realidad es muy distinta. Entonces, el condominio precisamente se da aquí también como medida de protección. O sea, la ciudad abierta a ciudad cerrada, aquí no está la ciudad cerrada porque falte planificación urbanística. La ciudad cerrada es por falta de seguridad y la gente por miedo se cierra. Es como las ciudades medievales. La muralla, las ciudades medievales existían para la protección de los agresores. O daban la espalda al mar o al río para protegerse de los invasores. Pero no porque fuesen antipáticos. Entonces, aunque fuese un condominio privado, si hay la define seguridad de que, bueno, no sé cómo sería aquí, pero en Las Palmas, por ejemplo, donde soy yo originalmente, en Gran Canaria, hace 50 años, todo el mundo tiene sus casas con las puertas abiertas. Hoy en día no. Entonces hay una seguridad concreta, no hace falta poner una valla en tu condominio. Ahora, de momento que hay un riesgo de peligro, se va a cerrar. Pero una cosa es ciudad abierta o cerrada, que no tiene nada que ver con que sea privado, como empecé diciendo. O sea, algo puede ser privado y de uso público. O sea, abierto. Lo cual no significa que también pueda ser cerrado. Pero eso lo decidirá el mercado. A lo mejor hay calles que hay que pagar para pasar, porque son calles de elevada densidad, de gran tránsito, y para regular el tráfico hay horas en que el precio es más caro y otras horas que el precio es más barato. Como el metro, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos el metro en unas ciudades hay horas puntas que pagas más y horas no puntas que pagas menos. Pues los precios sirven para eso, para regular. El precio es el mecanismo que tenemos para regular a la escasez. O a lo mejor hay calles que es totalmente gratuito pasar porque no va nadie. O no, hay calles que el soporte de la calle lo pagan los comercios que están alrededor que les interesa que haya gente. O sea, cada elemento, cada forma se decidirá por los privados. Pero es posible, perfectamente posible, dominio privado y uso público. Ejemplo, lo puse otra vez en los moles. Bueno, yo cuando estaba leyendo, estaba haciendo el mismo ejercicio de Juan Carlos, tratando de ver cuáles ejemplos podía uno conocer, y a mí se me ocurría el ejemplo de 4 grados norte, en su momento, que es una calle que la arreglaron, y entonces alrededor de esa calle se hicieron locales y una zona de desarrollo de restaurantes y de bares, pero era una calle diferente a las demás. Esa quizás era una, y la otra yo no conozco el concepto, no sé, pero hay ahorita en desarrollo una ciudad que se llama Ciudad Cayala. ¿Calle? Cayala.
Es neururbanismo, se dice, cuando tenés en el edificio de abajo los comercios, después las oficinas de arriba, las... Y que va a tener calles, y va a tener... Ahorita se está apenas construyendo, está en desarrollo, pero a su pregunta que si es posible, pues aquí tenemos ejemplos donde sí es posible, ¿no? Los individuos deciden dónde quieren estar y si están mejor ahí, pues... No, es que el libro de Voluntary City está lleno de ejemplos de neighborhood, de todo, como en algunas ciudades eran privadas inicialmente, cómo se agregan. Y otra cuestión que me llamó la atención a lo largo de la lectura es pensar en esto que están haciendo ahorita las municipalidades de comenzar a privatizar servicios públicos. Ante la ineficiencia de la prestación de los servicios, por ejemplo, la basura, en muchas ciudades está privatizada, o bueno, el mismo tema de la energía, qué decir de la telefonía, pues está toda privatizada, pero es cómo se van también los mismos entes públicos ante la competencia. Bueno, la telefonía está privatizada aquí en Guatemala, en España no. Así explico. Son empresas privadas las que llevan la telefonía en España, pero no está privatizado. ¿Por qué? Porque quien da la licencia de poder interactuar en la telefonía es el Estado. Entonces, claramente Guatemala es un país donde las telecomunicaciones son libres. Y eso se beneficia a todo el mundo con el bajo precio que tiene esa competencia de los servicios telefónicos, por ejemplo. Yo se comentaba esta mañana comiendo con el rector y con otros invitados que mi última factura de móvil en España fueron 300 euros. En Estados Unidos, mi factura mensual eran $50 y tenía llamadas infinitas y mensajes infinitos. O sea, no tenía número fijo de llamadas. 300 euros, unos $400, mi última factura de móvil. El último mes que estuve en Estados Unidos, que fue enero, usé un par de veces el móvil, puse la itinerancia de datos y usé un par de veces nomás el móvil español y la factura fue de 500 euros. Claramente esos productos de una no competencia. La energía es un claro ejemplo también donde hay un monopolio del Estado en el cual no hay un libre mercado y competencia que haga que los precios bajen, los precios suben. En España, por ejemplo, la energía, bueno, casi todos los países la energía es totalmente planificada. La clave del mundo es la energía. Si hubiese energía de sobra, todos seríamos ricos. No habrían pobres. ¿Sí? Si hubiese energía de sobra, no habrían pobres. O sea, bueno, no habrían pobres. Si entendemos pobres, como entiendo yo, por ejemplo, que es aquellas personas que no tienen para comer, vestir y dormir bajo un techo todos los días. Porque hoy en día meten dentro de las estadísticas de pobres a gente que tiene coche, que tiene casa, que tiene todo. Me hace gracia cuando en España hablan de pobres, gente que sus hijos tienen PlayStation. Sí, me hace gracia. O sea, claramente, para mí, una persona pobre es una persona que no puede comer todos los días, que no tiene algo caliente que comerse todos los días a la mesa, que no tiene ropa para vestir y no puede dormir bajo un techo. A mí es una persona pobre. Si no tienes esas tres cosas, realmente estás en la pobreza. Pero, claramente, si la energía fuese sobrada, o hubiese energía de sobra, no habría, creo yo, personas con esas características. Habrían diferentes poderes adquisitivos, por supuesto, pero no habrían pobres, entendido como yo entiendo pobres. Entonces la energía, actualmente en los países está totalmente planificada y no hay empresas privadas que puedan, o sea, Endesa o Gas Natural, todas estas empresas que son privadas supuestamente, pero en realidad son concesiones que el Estado le da para poder explotar esa energía. En España se ha hecho un experimento, un disparate, que es apostar por las renovables. Entonces se subvenciona la instalación y la producción. Tú instalas una renovable en una finca, el Estado te da un dinero para ponerlo y luego además te paga el producto del que tú produces de energía, te lo paga continuamente. El agujero de las renovables en España actualmente es de 25.000 millones de euros de deuda. Los únicos que se han hecho ricos con las renovables son varias familias importantes españolas que tienen mucho suelo y se han dedicado a poner renovables. En España no tenemos nucleares, por ejemplo, estamos cerrándolas, de hecho. Pero le compramos la energía nuclear a Francia, que están además todas en los Pirineos. Creyendo además que no, o sea, que si el problema fuese a pasar algo a España,
porque tenemos nucleares, va a pasar igual para tiene Francia. Entonces, compramos energía a Francia. Somos un país dependiente energéticamente. Pues bien, en los últimos años, la factura de la luz, en los últimos 3 o 4 años, ha subido no sé en qué porcentaje, pero si antes pagabas 80, ahora pagas 200. O sea, no sé exactamente el porcentaje, ¿de acuerdo? Pero sí ha subido muchísimo. Entonces, claramente es un ejemplo claro donde hay una planificación central, donde hay una energía que es pública en realidad, planificada, los precios de la luz han subido. Las ciudades además no funcionan sin energía. Japón, que están ahora mismo en un debate brutal en estos momentos, con el tema nucleares, Japón no se puede desarrollar si no hubiera tenido centrales nucleares. O sea, Tokio no existiría como ciudad. O sea, la energía que hace falta para mantener Tokio no se mantiene con 4 placas solares. Es imposible. Ni con 4 ni con 40. Ni con 40 millones. No es posible, hacen falta centrales nucleares. Entonces, claramente, nosotros en España nos hemos visto perjudicados por unas políticas intervencionistas de energía en las cuales han apostado por unos modelos energéticos desde el punto de vista erróneo y que hacen que ahora mismo estemos pagando la factura de luz altísima. Altísima. O sea, yo creo que estoy pagando ahora mismo de media de la luz y vivo solo en un apartamento pequeño que tiene 4 bombillos, como digo yo. Sí, pequeño. Pequeños son 40 metros cuadrados. Un apartamento en el centro de Madrid. No llega a 40 metros cuadrados. O sea, es un apartamento. 150 euros, 140 euros mensuales de energía. Y cuando yo me mudé a mi casa pagaba, que fue hace 5 años, pagaba 70 o 60. Y yo 4 días de semana duermo fuera de mi casa. Y vivo solo, no tengo hijos. Entonces, claramente, la energía es otra de las cuestiones muy importantes. La energía es la clave del mundo ahora mismo. Y está totalmente planificada y además por concesiones a empresas privadas, pero planificada por completo. Es algo muy importante también. Siguiendo un poco tu comentario, ¿tú dirías que lo primero para empezar a crear una ciudad privada, digamos, sería dotarla de energía o dotarla de caminos o dotarla de qué tipo de infraestructura? Hombre, sin energía no puedes crearla, desde luego. ¿Pero sería lo primero? Probablemente las primeras cosas es ver cómo va a ser la energía. Porque para que la ciudad funcione, tiene que ser libre energéticamente, o sea, autodependiente, o sea, autosuficiente. En el momento que no sea autosuficiente, ya no vamos a poder ser verdaderamente una ciudad competitiva. Si tú no eres autosuficiente energéticamente, pocas posibilidades tienes de futuro. No podrías. Claramente la energía sería una de las primeras cosas que habría que ver cómo se obtiene esa energía. No sé si comprándosela a otros o directamente planteando fuente de energía en tu propio lugar, pero sin energía no puedes plantear una ciudad nueva, libre, que estaría secuestrado totalmente a otras condiciones. Entonces, claramente, si yo fuese a una ciudad, quiero energía en mi ciudad, y que sea mía además. No, seguro. El ministro de Industria de España hizo una campaña en la cual regalaba a todas las familias un bombillo de bajo consumo. Bueno, pues, esa estupidez que costó un montón de millones, pues los bombillos, etcétera. Ustedes saben además de quién era la empresa que vendía los bombillos para que ganó dinero. Esa estupidez nos decían, hay que ahorrar, consume menos, apaga las luces. Hace una semana o 15 días, hubo una campaña a nivel mundial para que todo el mundo pase las luces en su casa. Pues bien, yo lo que digo que no hay que intentar vivir en oscuridad. Lo que hay que intentar es que hay que producir más energía y más barata. O sea, no es lo contrario. Yo no quiero obligar a la gente a que consuma menos porque tengo un sistema energético deficiente. Lo que quiero intentar es tener un sistema energético mejor, con energía más barata, para que la gente pueda tener más bombillos encendidos. O sea, eso es lo que hay que intentar. ¿O es que ahora mismo podríamos construir una ciudad sin energía? Es que no es posible. No habría lavadora, no habría secadora, no habría microondas, no habría placa vitrocerámica, no habría luz para poder leer por la noche en la cama, no habría
duchas que son movidas a por eléctricas también. Sin energía no podríamos tener la calidad de vida que tenemos hoy en día. Entonces, no hay que intentar gastar menos energía, sino que intentar es producir más energía y barata. Más y barata. Para que de esa forma la gente pueda vivir mejor. Pero sostenible, porque más barata que llevamos carbón toda la vida. Vamos a ver, la función de los precios es de la siguiente forma. Los precios se forman a través de la escasez relativa y de la utilidad. Es decir, un precio de mercado refleja la utilidad que tiene un recurso, un medio, para unas personas y a la misma vez la escasez de ese recurso. Hay dos tipos de escasez, la relativa o económica y la escasez física. Por ejemplo, imaginemos que hay solamente 4 pescados rosas en el medio del Atlántico. 4. ¿Qué significa eso? Que son escasos físicamente, son solo 4. Pero económicamente, a lo mejor ustedes sí, a mí me importa un pito. Y creo que a la gran mayoría le importa un pito, igual ni lo conocen eso. Como no lo conocen, no hay escasez relativa, no hay escasez económica. Sin embargo, ¿cuántos millones y millones de litros de petróleo hay? Millones y millones. Sin embargo, hay una importante utilidad del petróleo y mucha gente quiere petróleo. Por lo tanto, hay una escasez relativa relevante del petróleo, pero no escasez física. Y ojo, escasez relativa baja, porque el precio del petróleo en realidad, el barril, es poquísimo en realidad. Es baratísimo el petróleo a día de hoy. Es más, estoy convencido que el día que el petróleo sea caro, los seres humanos habremos inventado otras fuentes de energía. Necesitaremos inventarlas. Ahora están creando ya las centrales nucleares que llaman de fusión, creo que es, o algo así. No sé exactamente el nombre, en las cuales se regenera directamente los residuos para crear nuevos... o sea, no sé exactamente cómo es, porque no soy un experto en esto, pero estaban investigando sobre la posibilidad de un nuevo tipo de central nuclear en la cual, creo, no puedo estar confundido en esto, que los propios recursos se regeneran y son casi continuas. O sea, no habrían lo que funciona hoy en día. Si eso se consigue, sería un avance brutal a nivel mundial. Entonces, la palabra sostenible es una palabra que tiene doble filo. Porque claramente los precios es los que hacen que algo sea sostenible. Es decir, cuando algo es muy escaso y muy útil, los precios suben para que no se agote el recurso. Cuando algo deja de ser escaso relativamente, aunque sea muy útil, el precio va a bajar. Entonces, lo sostenible viene determinado por el mercado, por los precios del mercado. Claramente cuando... A ver, un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, el agua, que es un recurso escaso, la hacemos pública, como es en casi todos los países, va a haber escasez de agua, porque no hay precios de mercado para ser sostenible. Entonces, lo que vas a hacer es tirar el agua y vas a usar el recurso más de la cuenta. La energía, por ejemplo, si verdaderamente quieres que la gente... Hay dos opciones. Una es que si realmente no es sostenible la luz hoy en día porque es muy escasa la energía, pues habría que subir el precio de la luz, por supuesto. Pero lo que no puede pasar es que suba el precio de la luz porque hay unos señores políticos que han decidido dejar las nucleares, que es el método barato, para poner las renovables. Y hay un déficit público de 25.000 millones de euros. Claramente ahí, eso sí que es insostenible. Porque ha destinado una cantidad de recursos económicos de hoy, 25.000 millones de euros de hoy, a una cosa que no funciona. Eso es insostenible. Esos 25.000 millones de euros, yo le voy a hacer un poco de demagogo, podías haber dado de comer a mucha gente durante unos cuantos meses. Entonces, o sea, es un poco de demagogia, ¿no? Pero la realidad es la siguiente. Con el cambio climático, por ejemplo, otra cuestión que se está hablando mucho ahora, ¿no? Kioto. Una planificación para que se produzca menos CO2, etcétera, y poner los taxes a las empresas que vayan a producir CO2, etcétera, ¿no? El coste de Kioto, que no me sé el número, es tan brutal, o sea, va a destinar una cantidad de recursos a día de hoy a eso, sin saber además si en el futuro va a funcionar. Cuando esos recursos, lo lógico y sostenible es que se destinen a lo más altamente necesario en cada momento. Claramente dices tú, bueno, pero entonces estás pensando que en el futuro, es
oye, es que puede haber un crecimiento del mar y puede reírnos a todos. No sabemos. Incluso los científicos más catastrofistas hablan como que son 20 centímetros. Y que Ámsterdam está a no sé cuántos metros bajo el mar. Se han hecho, el hombre ha inventado la forma de que Ámsterdam siga existiendo. Los Países Bajos. Bueno, pero entonces me estás planteando que todas las ciudades van a hacer maderas alrededor para... No lo sé. Cuando llegue el momento se verá. No, pero se puede prevenir. Bueno, pues será sostenible mediante el mercado. Lo que no es sostenible es destinar unos recursos brutales a día de hoy a una cosa que no se sabe si va a funcionar. Que yo sepa Kioto creo que va, o sea, no van a renovar, creo que tenía fecha de caducidad. Pero por ejemplo las empresas grandes, o sea, que controlan el petróleo, o sea, a mi parecer, a menos de lo que yo he leído, ellos tienen control para decir qué energía quieren que no se desarrolle y por ende que eso estaría en el mercado y que no. Hombre, de luego, si tú tienes el monopolio para poder decir quién puede competir y quién no, hay un monopolio entonces, ya no hay libre competencia. Si tú prohíbes las nucleares en España, claramente estás impidiendo que empresas nucleares puedan desarrollar en España nucleares y puedan investigar para poder mejorar la nuclear. Entonces, como decía, quienes se han forrado en España con las renovables no son ciudadanos pagando menos factura de la luz, porque pagamos más, sino son los privados que han puesto renovables en sus fincas, subvencionadas. Entonces estás pagando la factura de la luz más impuestos que van destinados a eso, para subvenciones. Estás pagando 2 veces. La palabra sostenible es una palabra peligrosa. Sí, claro. Acá en Guate hay o sea, muy interesante, creo que no sé cuántos países tendrán ese tipo de mercado, pero es un mercado spot que justamente compite el precio más barato en un momento determinado. Entonces, si hay una tajada de tantos megawatts por hora demandados, el que tenga el precio más barato se lo lleva. Y si hay más demanda, el que tenga el segundo precio más barato se lo lleva. Y así, entonces puede conocer el precio de la luz o de la energía a cualquier momento, ¿no? Dependiendo de cuánta demanda haya en ese momento. Por ejemplo, cambiando de tercio para no seguir con energía, el metro de Madrid. El metro de Madrid yo creo que es uno de los mejores del mundo. O sea, no sé si han estado ustedes en Madrid en el metro. Sí, no, es un metro espectacular. ¿De acuerdo? He estado en un montón de metros de todo el mundo y no he visto ninguno igual de Madrid. Pero a cambio, o sea, el precio que se paga es muy alto. ¿Qué significa con esto? Ustedes pagan el metro en Londres y el metro de Londres es carísimo. Es muy caro. Un billete de metro son $5 en Londres, o $6. En Madrid es €1. Pero lo que no se dice es que el metro de Madrid tiene deuda pública anual brutal para mantenerlo, el metro. Entonces, el funcionamiento del metro como tal no funciona. En la visión que se nos vende a Europa de Estados Unidos, por ejemplo, es el consumo, el derroche, no sé qué, o sea, la ciudad del consumo, o sea, la población del consumo, la sociedad del consumo. No sé si aquí en Latinoamérica, en Centroamérica se vende igual, pero yo he estado viviendo en Washington ahora, estuve de septiembre a febrero, y el metro, de luego, era una porquería al lado de Madrid. Y las carreteras lo mismo. Pero claramente, ¿por qué? Porque ahí los recursos se destinan de una forma mucho más sostenible. La realidad es que ahora mismo España es un país que económicamente está fatal y tiene pocas salidas. ¿Por qué? Está endeudado hasta los dientes. Ese consumismo, ese derroche que dicen que es Estados Unidos, se ha hecho en España. Se ha derrochado una cantidad de dinero público brutal en infraestructuras, en un montón de cosas. El 65% del presupuesto del Estado se va a sanidad. Del Estado, de las comunidades autónomas, mejor dicho, se va a sanidad. Que es pública también. Te dicen que el servicio es fantástico. La realidad es que yo estuve en un hospital público y tuve que ir 3 veces. La primera vez no me atendieron, la segunda vez me dijeron que tenía que esperar 4 horas para que me vieran. Y como tenía clase en mi universidad, me volví a mi universidad a la clase, con un dolor brutal en las piernas, y volví a las 10:30 de la noche, suponiendo que no iba a haber nadie ya. Y en efecto no había nadie, en la sala de espera había un señor nada más, aún así estuve 2 horas esperando. Es brutal la comparación del de aquí, del Servicio Nacional. ¿Cómo es aquí? Crítico.
crítico el servicio de seguridad. Yo la verdad es que no estaba en un hospital público, pero... Y es... No, le estaba comentando que, o sea, que los impuestos acá no, o sea, uno no puede esperar tener un servicio hospitalario de ese nivel porque aquí la tasación es diferente. O sea, vamos a ver, yo siempre lo digo, los médicos españoles son fantásticos. Es más, yo creo que o sea, los médicos hoy en día en casi todos los países son fantásticos. Lo que yo estoy criticando es los médicos. El tema es el sistema. Ese es el gran problema. Entonces, la realidad es que si yo me hubiese ido a un hospital privado, me hubiesen atendido al instante. Pero bueno, ya estoy pagando el público, además estoy pagando un dinero mensual, más los impuestos, porque se paga vía impuestos también de ciudad renta. Ya estoy pagando, quiero usarlo. Aparte, las cuestiones gordas en realidad, como lo público muchas veces hace, esto ya no tiene que ver con ciudades, ¿no? Pero lo público muchas veces hace la competencia desleal a lo privado. O sea, si hay un servicio público de sanidad brutal, gigante, donde están casi todos los médicos además, cualquier operación de corazón se hace normalmente en hospitales públicos, por ejemplo, y además la gente lo tiene y cree que es gratis, cuando no es gratis en realidad, pues el privado no ve el incentivo para montar un negocio que funcione. Y si lo pone, va a serlo caro, por no haber competencia suficiente para que sea barato además. Eso pasa con las universidades. En España, exceptuando un par de universidades privadas que son de calidad, el resto de universidades privadas no lo son. ¿Por qué? Porque lo que intentan es buscar los alumnos que son repudiados por la pública o malos estudiantes que vayan a esas universidades. El mercado de las universidades privadas en España. Alumnos muy malos. O sea, exceptuando un par de ellas, por ejemplo, en la que yo doy clase, el resto lo que buscan son alumnos que sobren de las universidades públicas, que sus padres tengan dinero que puedan pagarle para que hagan su título, y esas son construcciones de títulos, no de técnicos de formación. Porque si todo el mundo tiene educación gratis en la pública, o sea, las universidades públicas de Estados Unidos, por ejemplo, un estudiante paga, el que menos paga los $3.000 o $4.000. En España, ¿sabes cuánto paga el que más paga? Unos 600 euros. Claramente tampoco hay competencia en la... Al final, peor. Aquí en Guatemala que pagan como 71 quetzales al año. Al año. Bueno, eso es mentira, se está pagando bien impuestos. Bueno, pero es que aquí simpático en Guatemala es que la Universidad de San Carlos tiene más presupuesto que todo el presupuesto de justicia de Guatemala. Creo que es el 5% San Carlos y el 2% justicia. Más alta San Carlos. Se la pasan pagando como 6 meses al año. 5% de la San Carlos y 2% justicia. Si están los jueces, los pobres que no... Mira, como regresando un poco a la plática a mi última pregunta, porque a donde iba mi idea era, ¿puedes hablar de una ciudad privada si dependes de una fuente de energía pública? Que es el caso de Roatán, porque a mí me interesó cuando empezó la conferencia y quisiera conocer un poquito más de qué es lo que están planeando hacer en Roatán. Es verdad que Honduras ha creado una nueva ley que permite estas posibles ciudades privadas. Cerradas. O sea, Cerradas. Sí, más que cerradas, privadas. Eso de cerrado es relativo, porque Estados Unidos está cerrado, puede estar más cerrado que una ciudad privada. Porque una ciudad privada puedes a lo mejor entrar sin pasaporte, sin nada, y decir, yo voy a asumir las reglas que hay aquí, y entro hacia adentro. Sabiendo que si incumplo las reglas me van a hallar en la calle. En Estados Unidos, para entrar, un visado, si te lo dan, no sé cuántos meses, etc. También está cerrado, entonces. O sea que eso es relativo. Es otra vez lo mismo, o sea, que sea privado significa que sea cerrado. Eso es que creo que tiene derecho a exclusión, por supuesto. Claramente yo no quiero que en mi bar entre un tío desnudo, a lo mejor. Puedo yo en la calle, claro que puedo yo en la calle, pues es mi bar. Me voy a espantar mi clientela. Pero no significa que sea cerrado. No es cerrado. Tú puedes entrar si tienes las reglas que yo establezco. O sea, asumes las reglas que establezco. En un estado, tú no puedes entrar solamente asumiendo las reglas que establecen. Directamente te pueden decir que no te dan el visado o te dejan entrar. Hay políticas de inmigración muy potentes en muchos países de intentar que no hayan inmigrantes, cuando la realidad es que los inmigrantes han sido siempre en todos los países los que han sacado un país adelante. O sea, en España no se creció lo que creció
en los últimos años si no hubieran venido de Latinoamérica un montón de personas a trabajar a España. Hubiese sido imposible. O sea, exacto. O españoles que fueron gallegos, como yo, a Argentina, por ejemplo. Sí. Hubiese sido imposible que Argentina hubiese crecido como lo que hubiese crecido sin los inmigrantes españoles. Los inmigrantes normalmente son, o sea, si hay gente que emigra a un país, es porque sabe que en ese país hay oportunidades. La gente no cruza de Cuba a Miami porque quiere ver las avenidas de Miami. No, cruza y se juega la vida por un futuro mejor, por oportunidades. Entonces, lo de Roatán, bueno, yo tengo una cuestión que es la siguiente, y es una cosa que voy a hablar en mi charla, y es que una Free City o varias Free Cities en Latinoamérica podría ser un futuro mejor para Latinoamérica. Es decir, actualmente lo que pasó en Hong Kong con China. O sea, Hong Kong mató el comunismo en China. Si tú creas algunas Free Cities alrededor de Latinoamérica, mucha gente podría emigrar a esas Free Cities buscando un futuro mejor. Probablemente igual algunos dictadores o personas que no atienden mucho a libertades, como por ejemplo Hugo Chávez, podrían intentar que sus ciudadanos no saliesen de Venezuela. Pero estoy convencido que los venezolanos que ven que se mueven de hambre en Venezuela, que están ya incluso repartiendo comida con camiones, si saben que hay una ciudad donde pueden entrar un trabajo de mejor calidad de vida, etcétera, van a quererse ir. ¿Qué ha hecho Cuba? Cuba ha impedido que la gente pueda salir de Cuba. Igual lo hace. Es que si tú en Cuba abres las fronteras, ¿quién se queda allí? ¿Raúl? ¿Con Fidel? Y poco más. Solo una pregunta, ¿estamos asumiendo 100% de empleo? ¿Eh? ¿Estamos asumiendo 100% de empleo? No. Porque, para empezar, el desempleo hace falta a veces, pero un desempleo momentáneo. ¿Qué significa esto? La crisis es el momento en el cual se reasignan recursos, es decir, aquellas empresas no productivas cierran y se abren nuevos negocios. Entonces, claramente, si tú puedes tener que poder despedir a gente para poder cerrar la empresa, y esa gente se va a recolocar en nuevas empresas que se van a crear. Cuando cerró las empresas de los sombreros, por ejemplo, en Europa, porque el sombrero se quitó de moda, esa gente se recolocó en otras empresas. Por lo tanto, o sea, por supuesto, el desempleo es malo, y la idea es que no haya desempleo, pero el desempleo siempre va a haber de forma transitoria, en el sentido de, tú de repente te dedicas a una cosa, pero de repente esa cosa ya deja de ser productiva, entonces dejas de emplearte, tienes que buscar otro empleo, y en ese momento que estás buscando otro empleo va a haber desempleo, pero volverás a emplearte. O sea, más de alguna vez en la vida voy a trabajar, pues. Alguna vez en la vida no, hay que intentar trabajar siempre. De hecho, el trabajo es lo que hace que puedas subsistir y puedas producir, porque al final el trabajo es la forma que tenemos los hombres, seres humanos, de colaborar. O sea, tú cuando estás trabajando, estás colaborando socialmente. Cuando viene un fontanero a tu casa y te arregla un grifo y tú le pagas por eso, él no está robando. Es más, tú le pagas precisamente porque te ha hecho un servicio, tú se lo pagas y además parte sale ganando. Él sale ganando porque cree que el dinero que percibe por ese servicio es mayor que el servicio, y tú le pagas porque crees que también que con el servicio que has recibido, o sea, el salario es un precio de mercado. Es un precio de mercado que se forma a través o sea, a través de la evaluación subjetiva de las personas. Pero volviendo a la pregunta de, ¿puede ser una ciudad privada con una energía pública? Lo tiene fastidiado. Lo fastidiado, de luego. Yo creo que una ciudad privada tiene que tener su fuente de energía privada. Vamos, me parece fundamental. Porque entonces estás en manos de un tercero. Y por supuesto, tiene que tener seguridad privada. Pero las leyes están planteando alguna modificación porque digamos si se rige uno por las mismas leyes de Honduras, quizás. A ver, para poder crear una ciudad privada en algún país del mundo ahora mismo, en algún estado del mundo, tiene que haber un charter para libertad económica y libertad jurídica. Tiene que haber lo que se llama un puerto franco, una especie como de amnistía, o sea, no amnistía, sino libertad jurídica y libertad económica. Si no existe esas posibilidades de que tú puedas establecer tu marco jurídico y tu marco económico en tu ciudad,
no se puede dar a esa ciudad. Y los propios impuestos y todo, es más complejo. Si hay impuestos. Ahí es más complejo. A lo mejor no hay impuestos. Bueno, sí, o sí. Tú pagas lo que usas, a lo mejor. Por servicios se paga. Se paga por el servicio. Esa es la parte que como siento yo que tal vez el reto tal vez más grande, separar esa para que sea un sistema. Ese es el punto más complejo. Claramente sí. La privatización de todo está claro que va a ser más eficiente todo, pues. Vamos a ver, claramente la clave está en darle al Estado un incentivo para que haga eso. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues bien, un Estado pobre, por ejemplo, que una tierra a lo mejor de eso no reciben nada, tú le dices, mira, nosotros te vamos a pagar anualmente X millones de dólares, tú mismo no recibes nada. Te vamos a pagar X millones de dólares a ti como un impuesto, se puede decir, y a cambio nos das por 50 años libertad económica y jurídica. Ahí puede ser un incentivo. ¿Cómo lo fue Hong Kong? Sobre todo para el presidente del gobierno. O sea, puede haber un incentivo. Y de repente, oye, esto no produce nada, pero de repente voy a tener un montón de dinero. Señores, dice que me dan un montón de dinero. Si doy libertad aquí, pues que hagan lo que quieran. A lo mejor. Lo que pasa es que, claro, la estrategia es que a los 50 años esa ciudad sea tan poderosa que no la tumbe nadie. Hong Kong no lo tumba nadie hoy en día ya. Hong Kong, que no, en casi todos los índices que hay que miden freedom, o sea, que miden libertad económica y las libertades, casi siempre están en la número 1. Yo te diría que esas ciudades son muy atractivas para todos nosotros. Por lo menos puedo decir para mí, yo me iría ya, ¿verdad? Porque qué rico ir a trabajar en un lugar donde sé que todo el mundo va a trabajar y donde sé que todo lo privado pues funciona, ¿verdad? Porque yo no podría nombrar algo no privado, o sea, algo en Guatemala que sea del servicio público que funcione. Yo creo que todo tiene muchas deficiencias, la educación, la salud, la seguridad, todo no funciona, ¿verdad? Y realmente el gobierno, pues, su deber debería de ser velar por la libertad y por la seguridad de todos nosotros, cosa que no hace, que se está haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues realmente todos nosotros los que trabajamos creo que nos iríamos, y ¿quiénes se quedarían en las ciudades estas? Es que eso ya es una cosa que yo planteo también, y es que a lo mejor esta estrategia de Free Cities, que a mí me encanta, yo lo planteo como una primera Free City, que luego no va a ser una, sino se van varias, y se van quedando más. Y puede ser un virus para que lo que totalmente está en decadencia desaparezca, muera. En Costa Rica hay una ciudad libre que se llama Solarium, enfrente del aeropuerto Danilo Duver, que justamente tiene... Bueno, es una gate community, ¿no? Es una gate community, no una ciudad. Bueno, perdón, es una gate community, sí, pero, o sea, sí hay planes de crear universidades, hospitales, bueno, ya lo están haciendo, de hecho. Se paró ahorita por la crisis inmobiliaria un poco, ¿verdad? Porque no hubo inversión extranjera, pero, o sea, los planes, cuando los fui a ver hace como 2 o 3 años, tenían pensado justamente eso, ¿verdad? Que fuera, o sea, que hubiera los servicios básicos que la gente necesitara y que pudiera comprar directamente de manera privada, y habían apartamentos, y justamente así como Cayalá, ¿verdad? Que hay negocios, no me acuerdo cómo se estructuraban los edificios, pero, o sea, es básicamente eso, la gente elige lo que quiere comprar y están mejor organizados así. Por ejemplo, si la gente no quiere, la gente que está ahí en su mayoría no le gustan los parques, y hacen un parque y nadie va a pagar por ir ahí, entonces el parque se va a morir eventualmente, se va a colocar algo que sí funcione o algo que la gente sí quiera, o que sí tiene utilidad. Y ahí yo también miro esto más yéndome al pasado, tal vez en el siglo XIX, cuando empezó toda la migración de alemanes hacia Guatemala por las fincas, fue justamente eso. O sea, acá el café era muy importante y había mucho espacio desperdiciado, y el gobierno lo que hizo fue incentivar a los alemanes para que vinieran acá a cultivar café. Sí, o sea, de luego, todo eso es así, o sea, vamos a ver, mi charla del lunes, la que voy a dar, se centra principalmente en qué formas de diseño urbano tenemos para poder crear una ciudad free city, una free market city. Yo a mí me gusta hablar de free market city, no de free city. Y voy a dar 4 posibilidades. Entonces, todas con sus ventajas y sus desventajas. Si quieren, os adelanto un poco lo que voy a explicar el lunes, y el jueves que viene, o el martes que viene, no sé cuándo es el jueves que viene, os comento lo que han comentado otros autores ahí en Roatán. ¿Alguno de ustedes viene a Roatán? ¿Alguno de ustedes? Va a ir ahora, va a ir al Congreso. ¿No? Bueno,
Por eso si quieren os cuento lo que se ha hablado allí. Yo voy a proponer 4 ideas para crear una ciudad privada. Una es una ciudad como una compañía. Es decir, una compañía dividida en acciones, en la cual es propietaria de toda la ciudad. Entonces, los propietarios de la ciudad son accionistas. Bueno, y si yo tengo una casa, ¿yo no soy propietario de la casa? No. Tú compras acciones de la ciudad y tú aparte alquilas la casa a la ciudad. Entonces tú recibirás dividendos de la empresa, si hay dividendos, y aparte pagarás por tu alquiler de tu casa. Bueno, si yo quiero montar un hotel, ¿cómo lo monto? Pues construyes el hotel y el valor del hotel, o la inversión que tú hagas en monetario, hay una ampliación de capital y tú vas a tener acciones de la ciudad en ese porcentaje. Ese es un modelo que propongo. O sea, al final la ciudad cotiza en bolsa. Incluso hay gente que no vive en la ciudad y que compra parte de la ciudad. Y se va en dividendos. Como una empresa cualquiera. O sea, no hay una división de la propiedad como hoy en día de cada persona, su casa, su edificio, etc. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas que no voy a comentar ahora aquí porque no van a estar posibles. Estamos aquí 2 horas. Pero esa es una posibilidad. Entonces, una ciudad cotiza en bolsa. Hay gente que está en China, compra acciones de la ciudad de Guatemala City 2, ¿vale? La cual tiene pues, la ciudad privada que trae acciones y cotiza en bolsa, y hay ciudades que están pues, más arriba, más abajo en la bolsa. Ese es un modelo. Otro modelo es una Gate Community City. Es decir, hay una subasta. Establece unas reglas preestablecidas, una trama urbana, y luego unos blocks, o unos kiloblocks, como quieras llamarle, de X tamaños, lotes muy grandes. Tú subastas esos lotes, pero con ya reglas preestablecidas. El que compra sabe lo que puede hacer ahí. Esa es la subasta. El mejor postor construye y después la propiedad se divide también como es ahora hoy en día. O no, o son mini gate communities dentro de una gate community gigante. Pero tú estableces normas preestablecidas y tú compras con esas normas preestablecidas, que es como la gate community. Cuando tú compras una casa en una gate community, tú no puedes hacer lo que te la gana. Tú compras la casa y tienes que asimilar las reglas de esa casa, de esa convivencia, ¿no? Pues igual, puede haber unas reglas para toda la ciudad y unas reglas para la zona subastada. Y tú cuando la compras es porque te interesa eso y tienes que respetar esas reglas. Una tercera opción, que es otra subasta, en la cual están los lotes establecidos, pero sin reglas. Hay las reglas generales, pero luego en cada lote no hay reglas. Y tú puedes planificarlo como quieras. Y una cuarta opción, que es una subasta, una aceptación de ofertas, que se llama. Que es que tú dices, este es el terreno, acepto ofertas. Te viene un señor y dice, yo quiero esta parte del terreno de aquí y pago tanto dinero por esto. Yo quiero esto de aquí y pago tanto dinero por esto. Yo quiero esto de aquí y pago tanto dinero por esto. Entonces, todo esto son planes contractuales. Planeamiento de tipo contractual. Tanto uno como otro se va a generar de forma contractual. Pero podría pasar que muy pocos son dueños de la ciudad. ¿Por qué? Por la gente que no puede... Bueno, para empezar, la primera pregunta es ¿qué problema tendría eso? Especulación y por ejemplo, sí, No, un momentito, ¿qué problema tendría? Que a lo mejor crees tú que sería todo muy caro. Sí. No viviría nadie en la ciudad. Especulación. Pues entonces no irían a esa ciudad. Tiene que ser a un nivel competitivo. Claramente, si la gente va a esa ciudad es porque encuentra un futuro mejor y una vida mejor. Para encontrar un futuro mejor y una vida mejor, tenemos que poder tener trabajo y que las cosas cuesten poco. Pagamos poco por ellas. Sean más baratas. ¿No se estaría limitando mucho el crecimiento de la ciudad a la hora de no querer tener relaciones con terceros para servicios como agua, luz? No, pero si hay estas posibilidades que nos van a desarrollado ahora. Hay posibilidades de que todas las energías o todas las facilities, todas las utilities, perdón, tanto saneamiento, fontanería, etcétera, hay diferentes empresas suministradoras, compiten entre ellas. Y tú la rentas. Pueden haber privadas fuera de la ciudad. Privadas de fuera de la ciudad que vienen a la ciudad a suministrarlo. Perfectamente. Y a lo mejor tú arrendas, o sea, es que no lo he explicado muy esquemáticamente, ¿no? Pero por ejemplo, en la opción 2, en la que hay una trama preestablecida, unos bloques preestablecidos, o sea, bloques, unos lots preestablecidos con normas preestablecidas, esa opción tiene dos opciones. Una, que es que la empresa matriz, que tiene todo el suelo,
una vez vendidos los lotes, se quede con las infraestructuras, tiene dos opciones. Explotarla a ella directamente es una opción. Opción 2, quedarse con la propiedad de la infraestructura y cedérsela a otras empresas que la exploten y le pagan a ellos el alquiler. Y opción 3, vender las infraestructuras a diferentes empresas y se lo hizo como quieran. O sea, no pasaría lo que estás diciendo tú. ¿Eh? ¿No? Aquí las colonias residenciales que hay. Bueno, sí, a nivel Gates, o sea, a nivel... Es un concepto, ese nivel es un nivel macro. Claro. Lo vemos, el otro es un micro, ¿no? Entonces, pero Claro, sí, estoy de acuerdo con usted, pero yo planteo algo macro, a nivel ciudad. Pero no es bueno irse por partes para llegar a algo macro. ¿Eh? No es bueno plantearse cosas pequeñas para llegar a algo macro y de... A ver, todas estas opciones tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, la primera idea, la de la ciudad-empresa, tiene unos pros que son la reasignación de usos del suelo para aquellos usos más altamente valorados en cada momento. Es decir, de repente hay una zona comercial aquí ahora mismo, porque cuando tú haces un hotel, haces un comercio, etcétera, y lo haces tú, lo construyes tú, como empresario privado, y te dan acciones de la ciudad a cambio, y la propiedad no es tuya en realidad, tú tienes acciones de toda la ciudad entera. Claramente tú firmas un contrato de arrendamiento por 50 años. Pero si de repente la ciudad establece que ahora de repente, por lo que sea, la empresa matriz, con sus accionistas, establece que esa zona de comercio en ese momento, que lleva 15 años con comercio, va a ser más productiva si hace vivienda, para romper el contrato contigo de arrendamiento tendrá que indemnizarte a ti. Y cambiará la ciudad. Entonces la posibilidad de cambio de ciudad es muy fácil. De cambiar la forma urbana. Es muy dinámica. Sin embargo, en los lotes preestablecidos, con reglas preestablecidas del community, para que eso se cambien las reglas esas preestablecidas, tiene que haber una cantidad de acuerdos tan brutal que los costes de transacción serían tan altos que la imposibilidad del cambio de ciudad sería muy grande. ¿Me explico? Entonces, cada opción, sin embargo, la primera opción, la de empresa, tiene una desventaja, por ejemplo, y es que desincentiva al pequeño empresario, porque como no va a tener el control absoluto de la propiedad, va a tener miedo a invertir. O sea, va a haber un desincentivo de cara a invertir ahí. El 51% de la votación podría decidir tu lote. Es que no sería tu lote, es que en realidad estamos hablando tú tienes un contrato firmado de arrendamiento en el cual tú tienes un arrendamiento y si quieren romperlo, hay que indemnizarte con las cláusulas que va el contrato, que se decide la junta accionista. El 51 o el 80, la junta accionista tendrá sus reglas. Entonces, la cuestión es también que, sin embargo, es verdad que la ciudad por lotes tipo Gate Community, con diferentes reglas preestablecidas, en las cuales tú compras el lote y vas a hacer lo que pone el lote de reglas, va a impedir que la ciudad cambie fácilmente. Pero sin embargo, no se va a dar el problema ese del pequeño empresario que quiere invertir por tener su propiedad exactamente. Tiene sus pros y sus contras. ¿Qué pasa cuando uno es una empresa? ¿Cuántas acciones estaría comprar para ser propietario del lote? Uno, y poder decidir. La otra opción, o sea, hay un lote y uno puede tener que pedir permiso para hacer lo que hay que hacer o respetar las normas, que me parece lo correcto. Porque si ponemos un lote en el cual cualquiera hace lo que quiera, puede cualquier otra mamarrachada, yo tengo frente a algo muy bonito y va a devaluarse. Esa es la opción 3 que te decía antes, unas reglas preestablecidas de trama de... La opción 3, imaginemos, estos lotes no son parcelas, son a lo mejor 1 kilómetro cuadrado, ¿vale? Por ejemplo. Opción 2 es estos lotes, o sea, aquí están las infraestructuras con las calles principales, aquí después habrán calles, por supuesto, ¿de acuerdo? Y habrán parcelas, pero esto es el lote entero. Y aquí hay unas reglas preestablecidas. De repente aquí digo que va a haber rascacielos y puede haber comercios y viviendas y oficinas. Aquí digo que va a haber zonas residenciales nada más, lo que sea. Y aquí digo que va a estar la central nuclear, por ejemplo. Y empresas que compran la central nuclear. O 2 empresas, o 3 empresas, o no, o directamente la empresa matriz se lo quiere quedar. Pero hay unas reglas que son estas, y dentro de esto hay reglas establecidas. Y tú haces una oferta por este lote, sabiendo lo que puedes hacer en ese lote. Y hay una oferta, una subasta, y el que más pague es el que se lleva el lote.
Problema, el cambio de la ciudad, altos costes de transacción. Ventaja, se incentiva al pequeño empresario para poder invertir aquí. Ventaja, hay seguridad con respecto a lo que hay al lado. Tú cuando inviertes aquí sabes lo que hay aquí al lado. Es que no va a variar. Sin embargo, en la opción 3, en la cual están la trama, donde están las infraestructuras también establecidas ya cómo van a ser, pero aquí en el lote no está preestablecido qué es lo que va a haber. Tú no sabes qué se va a hacer aquí. Entonces, cuando compras aquí, no sabes lo que va a hacer de al lado. La ciudad tiene una característica con respecto a otros mercados, que lo que pasa en tu vecino influye sobre tu precio de tu bien económico. Claramente, si tenemos una casa aquí y de repente al lado ponen el basurero del pueblo, nuestra casa, que huele mal, pues habrá bajado de valor. Entonces, si tú de repente vas a hacer aquí una zona residencial de baja altura y de repente metes unas torres aquí gigantes, donde la gente de las torres te ve en tu jacuzzi, en tu jardín, pues va a quedar un desincentivo para comprar las casas hasta aquí. Falta de privacidad. O no, o metes aquí la zona de basura. Claro, toda esta colonia de aquí va a perder valor. Un área industrial, por ejemplo. Un área industrial, de humos, etcétera. Entonces, claramente, o sea, tiene su ventaja esta, que es la innovación de las formas urbanas, creatividad, etcétera. Pero tiene su ventaja que puede haber un decrecimiento del valor de la propiedad por la incertidumbre jurídica que hay de no saber qué hay al lado. Pero o sea, si te rigen, si hay un arquitecto, un ingeniero civil que está rigiendo el diseño, la estructura de la misma, no, o sea, no hay libertad, porque están rigiendo cosas que yo no quiero hacer. No, vamos a ver. En esta de aquí que dices tú que ya estamos rigiendo lo que se va a hacer, porque en esta de aquí la empresa esta gigante, la opción 1, en realidad tú como empresa gigante siempre vas a tener que tener una especie como de algo que rija la ciudad para todas las utilities, todas las city utilities, todas las infraestructuras generales, aunque después las arrendes o lo que sea, pero tú vas a dejar que se va a planificar de forma espontánea. Va a haber diferentes empresarios que van a comprarte aquí un trozo y van a hacer X, ¿no? Y van a hacer de forma espontánea, va a moverse todo. Que es igual que la de aquí, que la 3, la de oferta de aceptación. Quiero este trozo de ciudad, yo quiero este trozo de ciudad, yo quiero este de aquí, yo quiero este de aquí, y yo quiero este de aquí. Pero la diferencia es que esto no está organizado como una empresa y está así. Esa es la principal diferencia. Aquí son lotes pequeños, que está poco de empresa y aquí está poco de empresa. Claramente, esta opción, en la cual hay libertad de que cada uno vaya haciendo lo que va queriendo, va proponiendo, no hay un planificador central, sino que la empresa pues, han propuesto que esta zona aquí quieren hacer tal, los accionistas votan y dicen que vale. Pero es algo que se va a volver muy exclusivo, ¿no? O sea, sí se va a volver algo que va a ser más caro, que no va a ser accesible para cualquier persona. No, porque tú compras acciones, tú no compras viviendas. Vos compras 10 acciones, inviertes 300 euros. Cada persona podrá comprar acciones en relación a lo que pueda. O sea, comprar acciones telefónicas es accesible para todo el mundo hoy en día. O de Movistar, o de... Bueno, de Free está lo mismo. O de Endesa. Tú puedes comprar una acción, o 2 acciones. Lo que pasa es que los muebles son alquilados todos. Ahora hay empresas que alquilarán a la empresa matriz edificios enteros para luego alquilárselos a otras personas. Claramente la empresa matriz no va a ser el gran hermano que va a gestionar todo. La empresa matriz lo que va a hacer es después va a los recursos económicos que tiene a arrendárselos a empresas que los exploten. Y esas empresas por eso lo volverán a arrendar a otras o a otras personas. Pero claramente la idea es que sean alquileres baratos además. Pues son baratos, el coste de la vida será barato. Yo siempre preferiría tener una casa en alquiler pagando poquísimo que comprar una casa y tener una hipoteca altísima y ver que puedo perder la casa porque no pago la hipoteca. El tema es que aquí, en esta forma de normas preestablecidas, claramente va a haber un master plan. Pero que haya reglas no significa que no haya libertad. Es más, sin reglas que protejan la propiedad privada, no puede haber libertad. La diferencia entre un planeamiento impositivo a un planeamiento de tipo contractual es esta, que esto es de la nada,
tú estableces las reglas iniciales y quien quiera compra. Contractualmente estás libremente, estás asumiendo esas reglas. Ahora, de repente, cuando llegamos a un plan actual, en que los políticos de repente dicen que aquí va a crecer la ciudad y aquí no, están sobre tu propiedad, influyendo unos terceros, unos políticos, unos técnicos, están haciendo ricos a uno y pobres a otro. Están especulando políticamente con los precios del suelo. Eso no es un planeamiento contractual, es positivo, un poco positivo. Entonces, las reglas a las normas no implican que no haya libertad, al contrario. Que haya reglas especialmente es lo que haya libertad. O sea, el semáforo, por ejemplo, que todo el mundo dice que no debería haber semáforo, el semáforo es una consecuencia del mercado. La gente se ha dado cuenta que una regla para poder circular más fácilmente es el semáforo. Además, me encanta el semáforo, esto lo oí un día a Carlos Rodríguez Brown, no sé si ustedes lo han oído una vez. Carlos Rodríguez Brown es un catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, el cual es argentino, lleva muchos años en España. Él siempre decía, el semáforo es una regla fantástica, porque es una regla, como decía don Manuel Ayau, que es aplicada a todo el mundo por igual. Igualdad ante la ley. ¿Por qué? El que llega primero sale primero. Y el que llega al último sale el último. Sin distinción de quién tiene el coche mejor, ni quién tiene el coche peor, ni quién tiene más o quién tiene menos. Si tú llegas el primero, al rojo, cuando se ponga en verde vas a ser el primero. Hoy en día no. Hoy en día es, tú eres el último y vas a ser el primero. Siempre y cuando tenga carro. Sí, claro. Volviendo al tema, con esto, ¿qué pasa si yo puedo comprar acciones y no quiero ahí, no vivir ahí? No pasa nada. Como te digo, o sea, es también otra opción. Claro. Para mí es muy caro, no me casa alquiler, pero sí por algunas acciones. Entonces, como mis acciones Claro. me dan utilidad. Con esto y esto. No, o usted puede alquilar una casa aquí y tener 4 acciones o 10 acciones de la ciudad. Con esto, ya, la ciudad libre, eso existe. O sea, cualquier persona viene y compra 10, 20 manzanas y decide, bueno, quiero hacer el área comercial, el área deportiva. ¿Será aquí en Guatemala? En España esto no es posible. Existe, sí, existe Guatemala. Bueno, Pero aquí inclusive hay normas que le dicen, bueno, puede hacer el diseño que usted quiera, pero todas son fachaleta roja, techo negro y granito gris. Bueno, entonces no es esto. Por eso existe Guatemala, siempre hay Pero es diferente. Ya me están diciendo que para poder hacerlo... Eso también, yo compro aquí, a la par viene un cuate y pone un potrero. O sea, A también ver, existe, creo. a ver, vamos por partes. Yo mañana no puedo hacer esto en Guatemala. Porque me dirían, en Guatemala hay un pod para empezar. Hay un pod de cambiar las reglas. Pero fíjate que yo estaba pensando en la historia de la evolución de la ciudad de Guatemala, para circunscribirnos a esto. ¿Cómo empezó Guatemala? Vino el rey y dijo quién vivía dónde. Nos llevó 380 años, 400 años, a que el Estado, el rol del Estado en la ciudad era proveer la infraestructura. Y cada quien decidía más o menos en dónde desarrollar y dónde no desarrollar. Hoy por hoy, donde yo vivo, que vivo en las afueras de Guatemala, el Estado supervisa la infraestructura. Y la empresa privada que administra el condominio donde yo vivo provee el agua, la basura, los servicios de jardinería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no será que como es como un camino natural de ir a un montón de micro gate communities que pueden llegar a formar una ciudad libre, digamos? ¿No será que ese es como el camino que estamos siguiendo? No, al contrario, con el POD, por ejemplo, el camino es contrario, el camino es hacia la planificación centralizada europea. Pero ¿por qué te elegí aquí en Guatemala? ¿Solo te elegí el área verde por permeabilidad del terreno? Las alturas y... Eso es sano, pero hablamos de edificios. Es sano. No, hablamos de residencial, la gente, o sea, ¿qué hablamos de residencial? El por qué te elegí en las notificaciones es el área libre por terreno, que haya más. Ahora, antes, hay muchas zonas permitían construir el 40%, el 30% de área verde. Ahora hay que dejar 40%, porque hay que tener más área permeable para que el agua filtre. Alineaciones, altos edificios en el centro, pero en la mayoría, el POT te regula nada más que haya más área verde. Eso es lo que te regula el POT. Y algunas alineaciones. Ajá. Y ya ni siquiera las municipalidades interiores. A ver, el POT regula las alturas, el POT regula los usos, el POT regula el área verde, el POT regula el tipo de tipología. No necesariamente. El POD regula el tipo de posibilidades que tienes para poder crecer más, que es con el tema de los vecinos, que los vecinos pueden votar sobre tu casa. Claramente, si comparamos el POD de Guatemala con un plan general en España, el POD de Guatemala es de risa, comparado con lo que se regula en España. Pero claramente mi crítica al POD es que han hecho una cosa que es hacia donde no hay que ir, que es hacia el sistema comunista español, o socialista español, de planeamiento. Entonces,
Claramente, por ejemplo, en España ahora mismo nosotros estamos queriendo montar un negocio en un edificio, yo proyecto, y llevamos 6 meses en el Ayuntamiento de Madrid y todavía no nos han dicho nada. Igual acá vas a la antigua y te tardas un año que tengo licencia, pues. Y ahí no entra poda, y ese es consejo. Bueno, por ejemplo, eso es bueno. O sea, que haya una empresa o sea, que haya unas empresas, unos señores que tengan 1,5 millones de euros para invertir en Madrid y que no inviertan porque no tienen una licencia de un proyecto que se metió hace 6 meses y que están pensando ya irse directamente de Madrid. Eso es bueno para la ciudad. No sé si estamos hablando lo mismo, si estás hablando de inversión, nosotros estamos hablando de urbanismo. Sí, vamos a ver. O sea, cierto que... No me pueden decir que esto es como el POT, porque esta fue una discusión que tuve precisamente con... Perdón, yo no te digo el POT, yo dije eso ya existe. Yo digo que no existe. Si existe el POT, no puede existir eso. Bueno. Yo sí creo que eso sí existe a pequeña escala en Guatemala. Sí. A pequeña escala puede existir una gay community. Por eso decía yo, regresando. Y en Estados Unidos. ¿No será que ese montón de pequeñas escalas pueden hacer que se llegue a Asia? Si se diese las circunstancias en las cuales el Estado permite que puedan haber un orden institucional cuando digo normas, las normas son instituciones, las leyes son instituciones. Entonces, cuando tú permites que pueda haber acuerdos entre diferentes gay communities para crear unas reglas comunes, a lo mejor, permites el orden espontáneo entre esas reglas, podría existir. Pero es que eso no va a suceder. El Estado no va a permitir eso. Pero tengo una pregunta, aquí comentaba importante. Ejemplo, yo pongo un ejemplo claro. Hay un lugar, Camino Santa Elena de Varías, hay una colonia que se llama Vistalagos. Vista Lagos se llama. Es un suburbio muy bonito, caro. O sea, pero dio tanto resultado que la gente que de ese país está pensando comprar ya casi la mitad de ese valle para hacer. Entonces ahí partimos de algo pequeño, puede ser generando algo grande, sí, bajo ese concepto. Sí, pero el tema es, aquí estamos hablando de una circunscripción en la cual el Estado aquí no puede hacer nada. Esa es la aquí. ¿Vale? O sea, de momento que hay un marco jurídico propio y un marco económico propio, yo solamente estoy hablando del planning aquí y lo que es poner en Roatán, pero habrán otras personas que hablarán de las leyes básicas para estar aquí dentro, en convivencia, o hablarán, a lo mejor aquí libertad de drogas, que a lo mejor hay libertad de drogas, a lo mejor aquí. Es que esa es otra pregunta que tenía, ¿qué pasa con la seguridad interna? O sea, hablamos de... La seguridad será privada, es privada la seguridad. ¿Pero qué pasa con la droga, por ejemplo? ¿Qué pasa si alguien mata a alguien adentro? Vamos a ver. Yo no voy a ir a dar una ponencia jurídica allí porque me llevan como arquitecto urbanista para hablar de esto, ¿vale? Pero habrán otros que hablarán de las normas. Claramente hay muchas formas de organizar esto. Poner las normas generales para toda ciudad y luego cada lot o cada lot o lo que sea tenga sus normas, o poner normas de barrio o lo que fuera. No sé cómo va a ser. Es más, todas las free market cities no tienen por qué ser iguales. Más, van a ser diferentes seguro. Y además, el mercado dirá cuáles harán triunfando y cuáles irán decayendo. Porque cuáles triunfarán, las que consigan crear más riqueza, las que consigan que haya más gente que vive en ellas. A lo mejor este modelo se demuestra que es ineficiente, y algunos se hace así. Y de repente este se dice que es eficiente. No sé. Pero, claramente, a ver, la libertad, hay un montón de libertades. Hay libertad de culto, libertad económica, libertad empresarial, económica empresarial, relativo, libertad de expresión, libertad sexual, libertad... Sí, libertad de moneda. Es que a lo mejor aquí la moneda no va a ser los que sale. Es que va a haber una propia moneda aquí dentro. O no, o cualquier moneda bienvenida. La banca no va a ser central, va a ser privada. O sea, no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día. Lo que estoy planteando aquí es algo totalmente diferente a lo que hay hoy en día. Es una michi, ¿no? O sea, estás pensando 1000 años adelante. Pues claro. Sí, qué bueno. O sea, vamos a ver, yo solo he hablado de la parte urbanística, de cómo se podría hacer un planeamiento contractual para que sea un free market. Es por eso creo que se está como confundiendo el concepto, porque digamos, yo siento que se está confundiendo con que condominios y una serie de condominios. Sin embargo, hay un montón de
factores externos que todavía nos influyen a pesar de estar encerrados en un condominio. Claro. Que es todas las leyes del Estado que Es más fácil verlo. Las prohibiciones, la libertad. Por ejemplo, el hecho de la gente que quiera fumar en cualquier lado, el Estado lo prohíbe. O sea, uno todavía está en un condominio, pero sale a trabajar a la ciudad y se rige bajo las leyes de la ciudad. Todo el ingreso que uno... Y lo que es peor, ese condominio te lo pueden expropiar si quiere el Estado. Sí, como que es más fácil verlo en términos de empresas, si van a haber leyes ahí pro empresa que facilite todo. Claro, o sea, yo repito, yo solo he hablado de posibles reglas para crear una ciudad desde el punto de vista de un free market planning. Un free market planning no significa que no haya planning. Hay planning, pero es contractual. Y la cosa es ver cada una de estas formas, cuáles son sus pros y sus contras. Cuáles son sus pros y sus contras. Y que lo ideal en un planning de ciudad es que, pues, si fuese a decir cuál es el planning ideal, pues mira, un planning que fuera fácilmente cambiable para recolocar usos, de manera que los recursos económicos sean recolocados en cada momento y los usos del suelo se destinen a cada momento para el uso más necesario posible. 2, que no haya tragedia a los comunes, es decir, que todos los recursos económicos tengan propiedad privada y de esa forma puedan ser explotados económicamente y produzcan riqueza, produzcan beneficios empresariales, y entonces que sean capital económico, o sea, sean bienes de capital. 3, que no haya anticommon. Anticommon es cuando hay demasiada división de la propiedad privada, se puso un underuse, o sea, un desuso, se desaprovecha el recurso. Exacto. O sea, commons, anticommons. 4, que ese planeamiento sea lo suficientemente flexible para que nuevas ideas de los arquitectos creativas se puedan llevar a cabo. Y 5, que claramente todas las redes, etcétera, también no se produzca un colapso de la ciudad desde el punto de vista de utilities, o sea, de redes, tanto de saneamiento, fontanería, etcétera, que funcionen. Si se consigue eso, se consigue un plan imperfecto. Pero yo planteo estas 4 opciones porque todas tienen sus pros y sus contras, y seguro hay más opciones. No sé, yo solo estoy hablando del planning aquí, pero claro, es que hay otras muchas cosas que no voy a hablar yo y que son muy importantes. La moneda, por ejemplo. La realidad es que un dictador o un gobernante, sea democrático o no, puede hacer a un pueblo rico o pobre, pero rico no, pobre en un día, devaluando la moneda. Que hicieron en Argentina. Tú devuelves la moneda y de repente todo el mundo es pobre. Y no puede salir del país. O sea, la moneda, por ejemplo, es una forma de, en realidad, de controlar a la gente por completo. Un dictador, cuando llega al poder, tiene una hoja de ruta, ¿no? La primera de todas es, por supuesto, desarmar al pueblo. Que el pueblo tenga armas. Las armas solo las tiene la policía. A lo mejor esta ciudad hay libertad de armas. Y no creo que se haya la gente pegando tiros por la calle. Lo dudo mucho. La segunda regla es controlar la moneda. De manera que puedas controlar a la gente por completo con la moneda. La tercera es controlar la educación. Que la gente estudie lo que el dictador quiere que estudie. Por eso Fidel Castro tiene prohibido una serie de libros que entran en Cuba. La cuarta. Armas. Libertad de expresión. No hay libertad de expresión. La gente va a estar informada de lo que tú quieres que esté informada. Yo doy por hecho que en una free city no va a haber eso. Ninguna de esas 4 cosas. Y otras muchas cosas más. Libertad de movimiento tampoco puede haberlo en un sitio donde no hay libertad. Entonces, al final, los gobernantes, sean democráticos o no, si van contra esas libertades, lo que están haciendo al final es controlar a la gente, al individuo. Lo que supuestamente incentiva a que alguien entre en una free city es que no existe ese control del individuo, existen oportunidades. Lo cual no significa que no hayan reglas. Reglas hay. Tiene que haber, y hay 3 que son básicas. Propiedad privada, principio de no agresión y libertad de intercambio. Si estas reglas básicas existen, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué pasa con el comercio, con el mundo de afuera? O sea, van a haber costos por transacciones ahí,
¿Cómo va la tesis? ¿Cómo exportan las deudas? Pues eso es una buena pregunta. En el sentido de... a mí se hace cuando la gente dice los cubanos son pobres porque es el bloqueo americano. Mentira. Los cubanos son pobres, o el sistema no funciona en Cuba, porque hay un bloqueo, existe el bloqueo de América, ¿no? O sea, el norteamericano, el de Estados Unidos. Yo siempre he dicho que el bloqueo de Estados Unidos fue un error hacia Cuba, pero no porque los cubanos los hacen más pobres, sino porque le dieron la excusa perfecta al régimen para decir que son pobres por culpa de ellos. Cuba comercia con todo el mundo. Cuba comercia con todo el mundo menos con Estados Unidos. La realidad. Entonces, cuando se hizo el bloqueo, que se le dio la excusa perfecta a estos señores, va a decir, no funciona porque no podemos comerciar con ellos. Usted comercia con todo lo que quiera. Entonces, ¿qué pasará? Pues habrán, pues no sé, habrá a lo mejor países que no quieren negociar con nosotros. Pero mira, todo el mundo quiere tener cuentas en Suiza. ¿Por qué será? ¿Qué tipo de incentivos podrían plantearle? Plata. Lo que comentaba antes, esto de ustedes no produce nada. Son pobres ustedes ahora mismo. Damos X millones de euros o dólares al año, ustedes nos dan un charter. Tenemos esta isla. O sea que el plan sería el plan matriz y abrirlo a inversionistas. Es más, mi plan sería, si yo fuese estrategia geopolítica, es que se empiecen a generar estas free cities, irán generadas y funcionando. A los 50 años, pues, a lo mejor la concesión de 50 años, tienes montado un tinglado ahí, que a ver quién se mete ahí. A ver quién te la quita. Te autoindependiza. Prácticamente es la conceptualización, y aquí está, ¿sabes? Lo que haría, digamos, el desarrollador, digamos, crear la ciudad en sí y abrirla a inversionistas. Claro. En todas las opciones estás abriendo la posibilidad de inversionistas, en todas. Pero la idea al final es que en realidad o sea, hay un concepto que lo habla Paul Romer, no sé si lo han visto alguna vez, que es Charter City. A mí no me gusta el concepto de Charter City porque estás pidiendo un charter del Estado. Charter es un permiso. Me gusta hablar del concepto de Free Market City, es decir, el Estado aquí no pinta nada. Pero para conseguir una Free Market City, pues necesitas poner un charter. Como que masa crítica debiese tener esa ciudad para funcionar, digamos. Hombre, hay unas cuantas cosas que son fundamentales para que la ciudad sea realmente independiente. Una energía, la seguridad. Seguridad de cara a que puedan venir invasores a tu ciudad. O sea, nadie entra por tierra en Estados Unidos o por aire porque en Estados Unidos, ¿cómo explicar esto? Porque Estados Unidos sean más guapos, más feos, sino porque saben perfectamente que antes de que lleguen a la frontera están en el suelo. O por ejemplo, Hitler no entró en Suiza, no porque... o sea, Hitler no entró en Suiza no porque se hizo el dinero en Suiza, sino porque la población suiza estaba armada. Y el coste económico que suponía para Hitler entrar en Suiza era tan grande que prefirió no entrar. Por eso decía antes que un dictador lo que hace es quitarle al pueblo las armas. Porque no hay nada más peligroso para un gobernante que un pueblo armado. Un rey. Hay algo de una free city en Dubái. Uncharted City. Dubái es una ciudad que se ha generado en una especie de Charter City, pero sin embargo, según me han dicho, tienen un problema brutal que es que se han pasado invirtiendo y ahora mismo no tienen suficientemente tirón para funcionar. Pero el caso de Dubái, que he leído cosas, pero no me he especializado en el tema. Tampoco puedo decirte mucho, ¿no? Pero inicialmente en realidad es el jeque, creo que es el que en realidad es el propietario de la ciudad casi. Y hay inversores que han ido yendo a Dubái. Pero lo que pasa es que sí es parecido, pero no llega a ser lo mismo. En cualquier caso, la estrategia geopolítica es una free city poder sobrevivir con unos estados como tenemos hoy en día. Pues, a ver qué pasaría. Digo, Hong Kong China no lo pudo tratar. Ejemplo clarísimo. Y el gigante chino, no aniquiló a Hong Kong. No pudo. Entonces, mi pregunta es, para mí, si me preguntáis a mí, el Estado es una cosa arcaica en decadencia. Entonces, creo que las ciudades libres o las ciudades del mercado pueden ser un futuro.
Bueno, pero esas instituciones que decíamos, esas normas, esas leyes, instituciones, pueden ser creadas de forma contractual. Eso lo explica muy bien Elinor Ostrom, que fue el Premio Nobel de Economía en 2009, que no es austriaca, pero importante es austriaca, y Palikchoy sobre todo, explica claramente cómo los órdenes institucionales a diferentes escalas complejas se van formando y pueden formarse y funcionar perfectamente. O sea, se puede ir generando un orden de reglas y de normas, una network que va evolucionando. Sin necesidad de alguien manejándolo. Exacto, exacto. Sin necesidad de alguien manejándolo. Exacto. Puede perfectamente pasar eso. Sin ningún tipo de problema. En cualquier caso, yo repito, la ciudad claramente ha sido el lugar donde se ha creado riqueza en los últimos 50 años, los últimos 100 años. Pero creo que se ha creado menos riqueza de la que se podría crear. De la que se podría crear. Y la culpa es del Estado. Los estados impiden que las ciudades puedan desarrollarse. Pero no entiendo, pero póngamelo a nivel de empresa. Si una empresa no tendría un gerente general, ni gerentes, ¿sí? o departamentos. En este ejemplo, desde luego que habría una empresa, en esta empresa claramente habría una empresa con accionistas, mayoritarios o no, en este ejemplo, en estos no. Aquí estaríamos hablando de diferentes organizaciones en las cuales se van generando networks, se van creando instituciones, leyes. O en este ejemplo de aquí, las reglas no están preestablecidas, por lo tanto, bueno, hay reglas preestablecidas de trama urbana o de las utilities, de las redes, pero estas reglas no están todavía puestos de aquí, que ni siquiera hay nada puesto. Que yo quiero esto de aquí, voy a hacer esto, y te doy tanta pasta a la empresa matriz. Y la empresa matriz cuando termina todo desaparece. Aquí puede desaparecer o no, se puede quedar por las redes o no, aquí puede desaparecer o no. Y aquí es que la empresa matriz no desaparece, siempre existe. Pero habiendo cada vez más propietarios. Entonces, verdaderamente, el ciudadano que vive en la ciudad puede ser propietario o no. Actualmente nos dicen, perdón, me interrumpa, que la ciudad es de todos. Pero la realidad es que lo que es de todos no es de nadie. Sin embargo, aquí, realmente la ciudad sería del propietario. Y los inquilinos hacen falta, son fundamentales. Porque todos son inquilinos en realidad, hasta el propietario. Pues si quieres vivir aquí, vas a alquilar la casa. Aunque tengas acciones de la ciudad. Entonces, la realidad es que todos los bienes públicos de la ciudad, todas las utilities, todas las redes de la ciudad actualmente, son de dominio público. Aquí en Guatemala hay sitios donde los bienes son privados. Hay communities donde las redes son privadas, cierto. Pero no hay en España, por ejemplo, así. Entonces todo es público. Entonces todos estos bienes económicos, autopistas, carreteras, calles, etcétera, son recursos económicos que no están siendo utilizados económicamente. Están siendo atraídos comunes, es decir, no hay precio de mercado, por lo tanto todo el mundo va a usar el recurso, se va a malograr, se va a gastar y no va a producir nada además. Sin embargo, en una ciudad de este tipo, ese recurso podría producir beneficios empresariales. Sería entonces capital. O sea, el capital sería el valor económico de los bienes de capital. Los bienes de capital son aquellos bienes económicos que producen rentas de capital. Producen rentas de capital. Y son todos aquellos bienes económicos que están bajo un plan empresarial, produciendo rentas de capital. O no, porque a lo mejor hay calles que directamente los empresarios que tienen los comercios creen que es mejor como un centro comercial. Cuando entras tú no pagas por entrar. ¿Por qué? Porque los propietarios han decidido que es mejor es que entren sin pagar, que miren, que huelan, o por ejemplo cuando entras al supermercado, que te ponen siempre los chicles al final del supermercado. Tú no pagas por entrar al supermercado, pero al final cada vez caminas un recorrido de un pasillo, está todo estudiado para que tú pinches ahí y cojas, y cada vez hay más cosas en el carro. Pues cuando un centro comercial no se paga y se pasa por ahí, precisamente porque vaya a un paseo al centro comercial y al final siempre compras un helado o compras algo. Pues hay calles que sean directamente todo comercios a lo mejor. Una zona comercial que decide que no haya que pagar nada. O de repente hay una arteria importante de la ciudad, hay que pagar porque se va a regular el tráfico de esa forma. Que quiere ir más rápido, tener que pagar, y quiere ir más lento, pues ir a otras carreteras secundarias.
Yo no sé. Digamos que, por ejemplo, hacemos una free city en Guatemala y entran 100 narcotraficantes que les interesa estar fuera del esquema legal del país Guatemala. ¿Cómo proteges de que no entren? Porque tienen la plata para comprar la acción de la ciudad, digamos. A ver, para empezar, el que tiene acciones, si quiere no vender, no vende. Ese es el gran argumento que siempre hay sobre, bueno, es que a lo mejor hay una empresa que se dedica a comprar suelo para protegerlo, porque creen no en el medio ambiente, sino creen en la protección de los bosques, etcétera, ¿no? Y que sean intocables los bosques. Se pueden cortar árboles para volver a plantar, para que sea un recurso. Creen eso. Y a lo mejor, y bueno, pues entonces puede venir un millonario a comprar eso y tirar todos los árboles, sí, pero la realidad es que no lo van a vender porque su fin es protegerlo. Entonces, si de repente unos señores empiezan a comprar acciones de la empresa, este modelo, estos modelos es diferente, empiezan a comprar todas las acciones de la empresa, etcétera, para instaurar la droga, o como a drogas como tal, realmente la gente que ha vendido puede querer vender. Y a lo mejor esa ciudad entraría en decadencia, a lo mejor, y tiras a otra free city. O no, es que de repente hay una ciudad, una free city, en la cual funciona y hay drogas por medio. O sea, yo estoy en contra de la droga, estoy en contra. O sea, creo que la droga es uno de los problemas del mundo. En el mundo de aquí, donde estamos ahora mismo, es un problema porque el mundo de allá lo tiene prohibido y hace que los narcos sean los que manejan el país y sean y hay un montón de gente muriendo anualmente o diariamente por culpa de eso. Y allí, porque aunque esté prohibido, la gente que se droga no se muere, no. Son personas que tienen grandes problemas. Grandes problemas. O sea, la droga claramente es mala. Pero realmente yo creo que hay que legalizarla. Es fundamental legalizarla. Porque es la única forma de que aquí no muera gente como está muriendo. Entonces, si tú dejas libre la droga, claramente ya el narco como tal desaparece. Entonces, éticamente ahí va a ser vergonzoso que en Europa se prohíba la droga porque dicen que es mala, cuando en realidad la gente que toma droga igualmente. O sea, en Europa, o sea, yo conozco gente que se droga y se va a drogar, además esté prohibida o esté legal. Y poco otra gente, como yo, o mucha gente también conozco, que aunque sea legal o no sea legal, no se va a drogar nunca. ¿Qué pasa en Holanda? ¿Cómo ves a Holanda? Ya tienen legalizada la droga y hay hasta sitios donde te regalan agujas, te cuidan si tienes una sobredosis y te permiten que te inyectes o te inyectan. Vamos a ver. Holanda, para empezar, eso de que es un país de libertad de drogas no es cierto. Holanda puede tomar drogas nada más que en una serie de sitios concretos. Son los coffee shops. Y luego, quien más se droga en Holanda son los turistas. Los que van a turismo a Holanda. Los propios holandeses no se drogan. Algunos sí tomarán sus porros y sus cosas, pero la gran mayoría no se droga. Es más, tú vas a un coffee shop y lo que vas a ver sobre todo son turistas. O vas al Barrio Rojo y lo que ves son turistas. Pero el concepto de la pregunta no era eso. El concepto de la pregunta es, tú hablas de que al liberarla dejamos de como dice aquel, tanto muertos, la violencia. Ese es el concepto de la pregunta. O sea, ¿cómo ves Holanda? Que no te sé que sea libre, pero es un poco más. El problema es que Holanda es un pequeño país en relación a la cantidad de drogas que se produce en el mundo. Claramente, si se hiciese en California, por ejemplo, tendría unos efectos mucho mejores que Holanda. Yo digo, el peligro que veo es que se vuelvan enclaves de personas que quieran estar al margen de la ley, de los países organizados con estados un poco más fuertes. No, pero vamos a ver, en estas ciudades no crean que hay leyes, y no crean que hay un sistema de justicia privado muy potente, y no crean que no hay compañías de seguros muy importantes que van a velar por sus asegurados. Y cárcel también. Puede ser que haya cárcel o directamente te expulsan de la ciudad. Sí, la ciudad tiene que ser al menos más fuerte que el país más débil, digamos, que el país más débil actual del mundo. Sí, vale. O se cerca del país más débil. Vamos a ver, claramente estas ciudades, estas free market cities, claramente si funcionan, que yo creo que funcionarían, serían una competencia brutal hacia las ciudades en decadencia. O los estados en decadencia, mejor dicho. Porque dentro de los estados, lo único que no están en decadencia son las ciudades. Y las que están en decadencia son por culpa del estado. Entonces,
claramente, una free market city en cualquier país del mundo, aunque sea desarrollado, sería la competencia brutal para todo. Porque mucha gente querría ir a vivir allí. Pero esa free market city, hay un periodo crítico que es mediante se está formando. Ese es el periodo crítico. Que de repente se den cuenta a lo mejor que es un peligro para la subsistencia del chiringuito, como digo yo, de los estados. ¿Sabes lo que es el chiringuito? Pues cuando tienes un negocio tuyo que solo puedes manejarlo tú y que el resto no puede entrar aquí, eso es un chiringuito. O sea, un chiringuito es... Mi chiringuito es cuando yo manejo todo, yo manejo mis cosas y nadie me hace sombra y nadie me molesta. Entonces cuando se dan cuenta de repente a lo mejor que de repente a Free City le puede hacer daño a venta del Estado o a los políticos del Estado y de repente digo, jolín, esto nos puede fastidiar el chiringuito, nos puede fastidiar nuestro negocio. Y que a veces se den cuenta y quieran cerrarlo. Es que esa es la pregunta que te hice antes de qué incentivos, porque o sea, prácticamente más en Latinoamérica, o sea, el Estado ve como su ciringuito el país, ¿me entiendes? Entonces, si se van a estar pagando impuestos periódicamente o si era o sea, algo que se negociaba inicialmente y quedaba así. Ahora, lo que planteo, por ejemplo, es una posibilidad es, nosotros te pagamos un dinero anual muy grande en comparación a lo que eso mismo te produce ahora mismo, pero muy pequeño en relación a lo que nosotros va a producir la Free City. O sea, a lo mejor, como cualquier empresa, tú haces tu plan económico y dices tú, esto va a producir 40.000 millones de euros al año. Y el Estado, 2 millones de euros al año. Es un impuesto muy chiquito en comparación a lo que va a producir. Y si esto funciona bien, esta empresa que va a producir 40.000 millones, va a producir después, dentro de 10 años, 100.000 millones. Pues le digo al Estado, mira, te voy a dar además, no solamente 2 millones de euros, sino te voy a dar además, o de dólares. Te voy a dar cada año y te voy a dar un 1% más. Por ejemplo. Eso puede ser un incentivo. Puede salir mal el negocio también. Y no va a funcionar. Pero las condiciones geopolíticas que hay ahora mismo aquí en Latinoamérica, más la pobreza que hay en Latinoamérica, en algunos países, realmente una Free City puede ser una posibilidad de salida, de futuro. La realidad es esa, que partiendo de la base que los estados actualmente tienen monopolizado todo y tienen totalmente controlado todo, que sí, podemos hacer una gay community en Guatemala, pero si de repente salimos de la gay community y tenemos ya una ciudad en la cual no hay seguridad, no hay nada, pues realmente o tenemos una moneda que es el quetzal, o tenemos, aunque es estable, más o menos el quetzal, o tenemos una serie de cosas que un sistema de justicia ineficiente porque no tiene presupuesto, o tenemos unos policías que cuando van por la calle, con todo el respeto del mundo, les pesa más la metralleta que ellos, entonces claramente tenemos un problema. Por mucho gay community que hagamos aquí, eso no es una ciudad ni tiene las condiciones suficientes para poder ser ciudad. Entonces, cuando salgamos de esa burbuja que tenemos, estamos otra vez en lo mismo. Yo creo que estábamos confundiendo el concepto. O sea, ahorita después de que explicaste, si hablaste, creo que abrir el panorama y estábamos hablando completamente de cosas diferentes. En el mundo hay un ejemplo, ahí hay un prototipo, ahí hay algo que va encaminado hacia eso. No, yo siempre digo que lo mismo en las ciudades que dentro de los índices que miden la libertad son más libres. Hong Kong, Singapur, en Taiwán, Taipei, también puede ser también Malasia un poco también. O sea, hay ciudades ahí que tienen, según los índices de libertad, también un poco. O sea, ahí hay unos cuantos índices, que por ejemplo el de Heritage Foundation and the Webster Journal tiene Economic Freedom Index, ahora se llama así, creo que es, el cual mide, Hong Kong es el primero. Luego hay otro que es el de, no sé el nombre ahora. Competitividad también, ¿verdad? Es de competitividad, competitiveness, o así se llama. Ese, por ejemplo, Hong Kong es el 11, no es el primero, pero Singapur es la primera, creo que es. O sea, hay que mirar varios índices diferentes, pero de luego hay ciudades que son más libres que... La verdad, Hong Kong es una ciudad-estado, o sea, es un estado y una ciudad, ¿no? Pero pues Taiwán es un país, en realidad, y Taipei es la ciudad, pero hay sitios donde hay mayor libertad económica y son precisamente esos sitios donde mayor riqueza se ha creado en los últimos años. Pero una Free City entendida como yo la planteo, o como yo entiendo, una Free Market City, no hay ninguna.
No hay ninguna. 100% privada, con moneda privada, bancas privadas, libertad de moneda, libertades jurídicas, sociales, libertad de planeamiento urbanístico, libertad de mercado, del labor market, o sea, libertad de mercado laboral, libertad de educación, libertad de culto, libertad de... Eso no existe. Sí, o sea, y por ejemplo con o sea, acá Mónica hablaba de que si hubiera nosotros, o sea, si hubiera una Free City, a muchos nosotros nos interesaría irnos a Roatán, o donde fuera que hubiera la Free City. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que no tiene un nivel de educación alto, que no tiene, o sea, la gente que es pobre ahorita, usted en extra por eso? ¿Qué crees que para construir una ciudad libre no hace falta mano de obra? Y además claramente eso dices tú, bueno, pero alguna persona malintencionada puede decir, estás esperando a esa gente. No, esa gente va a poder trabajar para ahorrar y poder invertir en educación de sus hijos. ¿Qué mejor que eso? Y además, si no quieren, no van. Y si no van. Pero realmente no vas a traer, tú no vas a traer a nadie. Tú de repente cuando vas a montarla, dirás, ahí se ofrecen tantos empleos para construir aquí. Y gente del campo pues irá como loca ahí a trabajar de mano de obra. Y además te vamos a dar una vivienda. O vas a poder alquilar una vivienda barata. Hombre, o sea, esa gente que está ahora mismo en la pobreza, que decíamos antes, no come, no duerme, no es un techo y no tiene ropa, yo creo que se irían seguros. Y bueno, ¿por qué no hacerle a esa gente de infraestructura? Mediante impuestos para dividir la riqueza, eso es un error. O sea, en África, por ejemplo, o aquí en Latinoamérica, en muchos países, reciben subvenciones públicas de Europa, por ejemplo, para hacer un puente, para hacer no sé qué. La realidad es que la estructura productiva es una estructura compleja, la cual no se puede construir por el tejado. Se construye primero por la base de toda, que es la agricultura. Por ejemplo, la PAC, la Política Agraria Común en Europa, que prohíbe que se pueda comerciar en Europa productos agrícolas que no sean europeos, o pones aranceles muy altos, lo que hace es matar a la gente de hambre en África. O sea, mi familia, por ejemplo, tiene plataneras en Canarias. Y recibe subvenciones para poder mantenerlas. Porque no son productivas. Si de repente permites que se puedan plantar esos plátanos en el Congo, en vez de en Canarias, el que compra el plátano va a comprar más barato, a empezar, no va a tener que pagar impuestos para mantener ese plátano, y esa gente del Congo podrá ahorrar para luego poder invertir en educación, y luego poder invertir en colegios, y luego poder invertir en casa, y poder ir construyendo su estructura productiva y poder ir creciendo económicamente. Pero de nada sirve a la gente del Congo ponerle casa y ponerle puente si siguen muriéndose de hambre porque no pueden vender ni exportar nada. ¿Te explico o no? Yo sí veo más viable el tema, tal vez no partiendo desde cero. Me refiero a crear las Free Cities, pero para ir a establecer más que nada empresas ya existentes. Ahí pueden haber, o sea, toda esa gente que invierte ahí son empresas existentes. La Free City como el tema de, bueno, me voy a ir a vivir ahí, voy a empezar de cero y empezamos a comerciar entre nosotros y cómo va surgiendo todo, sino más el hecho de liberalizar lo actual. En relación a impuestos, a flexibilidad laboral, a la flexibilidad que cualquier empresa necesita para poder operar eficientemente y obviamente la apertura comercial, ¿verdad? A ver, no sé si estás planteando la posibilidad de que ciudades actuales puedan convertirse en Free City. Sí, o sea... Esa posibilidad yo la di por liberalizar una ciudad actual para convertirla en Free City. No, tal vez no es posible si no hay Free Cities que de repente sean tan competitivas que aniquilen esas ciudades como están actualmente. No liberalizar, por ejemplo, Guatemala como tal, sino más el hecho de que esas Free Cities lleguen a ser ocupadas por cosas ya establecidas, ¿verdad? Pero es que eso lo planteo yo. Es que, vamos a ver, cuando yo digo que recibo aquí inversores, son inversores de empresas preestablecidas. Cuando yo digo aquí que percibo inversores, son empresarios que vendrán aquí a invertir. Aquí lo mismo y allí lo mismo. Claro, no, es que no me refiero a eso, sino que tal vez no es esquematizar eso como un condominio y que individuales como nosotros vamos a llegar a habitar ahí, sino más que nada, primero empresas y luego individuales, porque obviamente al lograr el crecimiento de esas empresas van a llegar individuales que van a llegar a trabajar en esas empresas.
Sí, claro. Tal vez vamos a ver, ¿se puede dar tanto el caso de empresas que actualmente existen en el mundo que vayan a invertir en esa ciudad? ¿O empresas nuevas que se creen en esa ciudad? ¿O gente nueva que llega allí sin nada y monta su empresa y crece?